A veces creemos que la muerte es un punto final, un cierre silencioso que deja atrás de sí la calma. Pero hay lugares donde nada termina, donde el pasado sigue respirando entre las paredes y las voces se niegan a desaparecer. Hoy, en Expediente Cero, abrimos 3 archivos que nunca deberían haberse abierto. Casos documentados, testificados e investigados. Historias que desafían a la lógica y que nos obligan a mirar más allá de lo invisible. Soy Euron Legends. Esto es Voces que no descansan en Expediente Cero. Una producción de Leyes Podcast en colaboración con Leyes Studios. Música por Euron Music. Creado y presentado por Euron Legends. Expediente Cero. La maldición de la bruja Bell. Tinís, 1817. Todo comenzó en una granja apartada del condado de Robertson, Tennessee. La familia Bell vivía en paz, rodeada de campos de maíz y una vida sencilla. Pero en el otoño de 1817, algo cambió. John Bell, el patriarca, empezó a escuchar golpes en las paredes. Al principio, pensó que eran animales, quizá algún visitante nocturno del bosque. Pero pronto, los ruidos se convirtieron en voces. Voces que hablaban, que insultaban, que respondían preguntas. La entidad se presentó como Kate Batts, una vecina fallecida que afirmaba haber sido maltratada por la familia Bell. Desde entonces, todos la llamaron la bruja de Bell. Lo que hace a este caso tan perturbador no es solo el relato familiar, sino su documentación. Los registros de la época, las declaraciones de vecinos e incluso el diario del propio John Bell describen fenómenos auditivos, objetos que se movían solos y agresiones físicas a la hija menor, Betsy. La historia fue recogida por investigadores locales y publicada años después en el libro An Authenticated History of the Bell Witch, uno de los primeros casos de poltergeist documentado en Norteamérica. Pero lo más inquietante llegó en 1820. John Bell cayó enfermo, sin causa aparente. Su cuerpo fue hallado con espuma en la boca, y junto a él, una botella con un líquido desconocido. Según el testimonio de su hijo, una voz rió desde la oscuridad y dijo: Le di una dosis demasiado fuerte. Así murió John Bell, y la comunidad entera registró oficialmente su fallecimiento como causado por un ente sobrenatural. Hasta el día de hoy, en Adams, Tennessee, existe una cueva abierta al público, The Bell Witch Cave. Visitantes y guías afirman escuchar los mismos burbullos que los Bell describieron hace más de 2 siglos. Y muchos, al salir, aseguran sentir que algo los sigue observando desde dentro. Entra en euronlegends.wordpress.com para descubrir relatos, información, noticias, memes, novedades, actualizaciones,
podcasts como Expediente Zero, y mucho más. Recuerda, entra en neuronlegends.wordpress.com y suscríbete gratis. Caso 2. La Dama del Velo. Cheltenham. Inglaterra. 1882. Inglaterra, finales del siglo XIX. La familia de Sparth se mudó a una elegante casa victoriana en Pitvale Circus Road, Cheltenham. Eran tiempos de racionalismo, ciencia y progreso. Pero nada de eso pudo explicar lo que ocurrió dentro de aquellas paredes. La señora de Sparth fue la primera en verla. Una figura femenina, alta, vestida de negro, el rostro cubierto por un velo. Caminaba lentamente por el pasillo principal, sin emitir sonido alguno. Al principio pensaron que era una ilusión, quizá un reflejo, pero los sirvientes comenzaron a verla también. Los hijos, los visitantes, los vecinos. La aparición siempre hacía el mismo recorrido, desde la escalera principal hasta una puerta cerrada. Se detenía, giraba la cabeza y desaparecía. En 1884, la familia contactó con la Society of Psychical Research, el primer grupo científico dedicado a investigar fenómenos paranormales en el Reino Unido. Los investigadores pasaron meses recopilando testimonios. Entrevistaron a los niños, a la servidumbre, al jardinero. Las desapariciones coincidían hasta en los detalles. La altura, el vestido negro, la manera de mover las manos. La SPR concluyó que más de una docena de personas vieron el mismo fantasma en diferentes momentos y condiciones. Ninguno tenía relación entre sí, y todos describieron lo mismo. Décadas después, se descubrió que una mujer llamada Eleanor Suinoe, antigua residente de la casa, había fallecido allí en circunstancias misteriosas. Vestía, según su retrato, de negro y con un velo. Hoy, la casa sigue en pie. Los actuales propietarios no conceden entrevistas, pero vecinos aseguran que, por las noches, aún puede verse una sombra femenina cruzando lentamente la ventana del piso superior. No grita, no se acerca, solo observa. Caso 3. El Poltergeist de Enfield. Londres, 1977. Saltamos en el tiempo a la década de los 60, barrio de Enfield, al norte de Londres. Peggy Hudson, madre soltera de 4 hijos, llamó una noche a la policía. Decía que los muebles se movían solos, que las camas temblaban y que su hija Janet hablaba con una voz que no era suya. Los agentes acudieron y uno de ellos, según el informe oficial, vio una silla deslizarse 2 metros sin que nadie la tocara. Los periodistas llegaron poco después. La prensa británica lo bautizó como el Poltergeist de Enfield. Durante 18 meses, la casa del número 284 en Green Street se convirtió
en el epicentro de un fenómeno inexplicable. Investigadores de la Society for Psychical Research, entre ellos Maurice Grosse y Guy Plyfar, grabaron más de 2000 horas de audio. En esas cintas se escuchan voces graves provenientes de la joven Janet, objetos que se estrellan contra las paredes y golpes que respondían con precisión a las preguntas de los presentes. Síguenos en las redes sociales de Euron Legends. Teclea Euron Legends en tu red social favorita y busca el oficial. Todas las redes sociales tienen la misma imagen de perfil. Disfruta de Expediente Cero y de mucho más contenido en las redes sociales de Euron Legends. Algunos escépticos afirmaron que las niñas fingían. Pero lo raro es que, incluso cuando estaban dormidas o fuera de casa, los ruidos continuaban. En una ocasión, los investigadores presenciaron cómo Janet era lanzada desde la cama de enfrente a la cámara. En otra, un crucifijo se dobló sin explicación. Los archivos fotográficos, las grabaciones y los informes policiales siguen disponibles hoy. Y aunque muchos intentaron desacreditar el caso, nadie pudo explicar todos los hechos registrados. Décadas más tarde, Janet Casson, ya adulta, declaró: Algunas cosas las hicimos nosotras, pero no todo. Había algo más allí. Algo que jugaba con nosotras. Ese algo sigue sin nombre. Y en esa casa, según los nuevos inquilinos, todavía se oyen golpes en las paredes cuando la noche se queda en silencio. 3 lugares, 3 épocas, 3 familias unidas por un mismo hilo invisible. La historia cambia, los siglos pasan, pero los testimonios se repiten. Pasos donde no hay nadie, voces que responden, objetos que se mueven sin razón. Quizá no sean fantasmas, sino fragmentos del tiempo, ecos atrapados de quienes no pudieron marcharse. Tal vez el verdadero misterio no sea si existen los muertos, sino por qué algunos se niegan a olvidarnos. Y si las historias que acabas de escuchar no fueran relatos antiguos, sino advertencias. En cada casa donde alguien juró haber visto una sombra, en cada pasillo donde el aire se enfría sin razón, puede que aún resuene un nombre que nadie recuerda. Porque los fantasmas no aparecen, vuelven al lugar donde quedaron atrapados. Y lo más inquietante es que no siempre se quedan allí. Esta noche, cuando apagues la luz, escucha bien. Si algo se mueve, si algo susurra tu nombre, no corras. Podría ser solo el viento, o tal vez uno de ellos buscando la puerta por la que aún no ha podido salir. Y recuerda, lo que más teme un espíritu no es el olvido. Es que alguien como tú vuelva a escucharlo. Soy Euron Legends y esto fue Expediente Cero.